Buen día. A continuación estaremos realizando una presentación sobre el tema de física mecánica y mecánica termodinámica, presentado por Lady Joana Pinzón Vargas, Daniel Gaviria López, del área de Ingeniería de Sistemas, de la ficha 53311, para la docente Adriana Cecilia Benítez, de la Corporación Unificada de Educación Superior, CUNE. Durante este proceso estudiaremos el mundo de la física mecánica, termodinámica, cinemática, dinámica, vectores, etc. Estas ramas nos brindan una comprensión profunda del movimiento, velocidad de los objetos y cómo interactúan con el calor y la energía. A través de ellas descubriremos las leyes y principios fundamentales que gobiernan nuestro universo físico. Prepárense para explorar estas fascinantes disciplinas y descubrir cómo impactan nuestra vida cotidiana. Objetivos generales: comprender y describir el movimiento de los objetos considerando el estudio del movimiento en términos de posición, velocidad, aceleración y el análisis de las fuerzas que causan el movimiento. Analizar y aplicar las leyes y principios fundamentales de la física como las leyes de Newton para comprender cómo las fuerzas afectan el movimiento y cómo se conserva la energía en los sistemas. Contribuir al avance científico tecnológico mediante la investigación, desarrollo de nuevas teorías y la aplicación de los conocimientos físicos en la solución de problemas complejos. Estudiar los procesos de transferencia y transformación de energía en relación con el calor y el trabajo, y aplicar las leyes de la termodinámica para analizar cómo los sistemas físicos se equilibran y cómo fluye la energía térmica a través de ellos. Utilizar conceptos vectoriales para describir y analizar el movimiento y las fuerzas en sistemas multidimensionales, así como para realizar operaciones matemáticas con magnitudes vectoriales. Aplicar los principios y conceptos de la física mecánica termodinámica en situaciones prácticas como el diseño y la optimización de estructuras, máquinas, sistemas energéticos y procesos industriales. A continuación haremos una explicación sobre el mapa conceptual. Hablaremos en general sobre la física mecánica y termodinámica. La física es una rama de la ciencia que se ocupa del estudio de la naturaleza y las propiedades del universo. Examina las leyes fundamentales que gobiernan el comportamiento de la materia y la energía y trata de explicar cómo interactúan entre sí. La física se divide en varias áreas principales, como son la física mecánica. La física mecánica se ocupa del estudio del movimiento y el equilibrio de los objetos. La física mecánica se divide en tres ramas. Una de ellas es la cinemática. La cinemática se refiere al estudio del movimiento de los objetos sin considerar las fuerzas que lo causan. Incluye conceptos como la posición, la velocidad, la aceleración y la trayectoria de un objeto en movimiento. Por ejemplo, la cinemática puede describir cómo cambia la posición de un automóvil a lo largo del tiempo sin tener en cuenta qué fuerzas actúan sobre él. Dinámica. La dinámica se ocupa del estudio de las causas del movimiento y cómo las fuerzas afectan el movimiento de los objetos. La dinámica se basa en las leyes del movimiento de Newton, que establecen que la fuerza neta aplicada a un objeto es igual al producto de su masa y aceleración. La dinámica también incluye conceptos como el trabajo, la energía y el movimiento lineal. Estática. La estática se centra en el equilibrio de los objetos en reposo, analiza cómo las fuerzas actúan sobre un objeto en equilibrio y cómo se distribuyen esas fuerzas. La estática se aplica, por ejemplo, al estudiar las fuerzas que actúan sobre una estructura como un puente o un edificio, para garantizar que no colapse. La física clásica se refiere a la descripción de la física desarrollada antes de la llegada de la física cuántica y la teoría de la relatividad. Incluye las leyes y principios desarrollados por los científicos como Newton y Maxwell. La física moderna se refiere a las teorías y principios desarrollados en el siglo XX que revolucionaron nuestra comprensión de la naturaleza fundamental de las partículas y el espacio-tiempo.
Las dos teorías principales de la física moderna son la física cuántica y la teoría de la relatividad. Magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son las cantidades físicas básicas que se utilizan para describir y medir fenómenos físicos en el Sistema Internacional de Medidas. Las magnitudes fundamentales son longitud, la longitud se mide en metros y es la medida de la extensión de un objeto en una dimensión. Masa. La masa se mide en kilogramos y es la medida de la cantidad de materia de un objeto. Tiempo. El tiempo se mide en segundos y es la medida de la duración o secuencia de eventos. Corriente eléctrica. Se mide en amperios y es la medida del flujo de carga eléctrica. Temperatura termodinámica. Se mide en Kelvin y es la medida del nivel del calor o frío de un objeto. Cantidad de sustancia se mide en moles y es la medida de la cantidad de partículas en una sustancia. Intensidad luminosa se mide en candelas y es la medida de la cantidad de luz emitida por una fuente. Ahora hablaremos de la energía. La energía es una propiedad física asociada a la capacidad de un sistema para realizar trabajo. Existen diferentes formas de energía, como son energía cinética. La energía cinética asociada al movimiento de un objeto depende de la masa y la velocidad del objeto. La energía potencial es la energía asociada a la posición o configuración de un objeto, incluye la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica, entre otros. Energía térmica es la energía asociada a la temperatura de un sistema, se relaciona con el movimiento de las partículas y determina la cantidad de calor que puede transferirse. Ahora hablaremos sobre termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia las propiedades y comportamientos de los sistemas en relación con el calor y el trabajo. Incluye conceptos y principios como conservación de la energía. La conservación de la energía es la energía total de un sistema aislado se mantiene constante. Entropía es una medida del desorden o la distribución de la energía de un sistema. Leyes de termodinámica. Incluye principios como la conservación de la energía, el aumento de la entropía en los sistemas cerrados y la imposibilidad de alcanzar el cero absoluto de la temperatura. Ahora hablaremos un poco sobre la infografía. Nosotros el tema que escogimos fue vectores. Los vectores son segmentos de una línea recta que están orientados dentro de un plano bidimensional o tridimensional, también conocido como espacio vectorial. Estos vectores se dividen en magnitud escalar. Es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades. Otra de ellas es magnitud vectorial. Es aquella que además de un valor numérico y sus unidades módulos debemos especificar su dirección y sentido. La elección de un escalar o un vector para representar una magnitud física depende de la naturaleza de la misma. Si estamos describiendo la temperatura de una habitación, la densidad de un cuerpo, su masa, necesitaremos representarlas mediante un número por un número. Ahora hablaremos sobre módulo de un vector. El módulo de un vector es la longitud entre el inicio y el final del vector, es decir, donde empieza y donde termina la flecha. Visto de otra forma, podemos decir que el módulo de un vector es lo mismo que la longitud de un vector. Otra es sistema de referencia. Los sistemas de referencia suelen ser conjuntos de coordenadas. De esta manera es posible situar distintos puntos en el espacio físico y ubicar sucesos de un orden cronológico. Otras de ellos es operaciones con vectores. Las operaciones matemáticas que pueden hacerse a las coordenadas de los vectores son la suma, la resta y la multiplicación por un número. A continuación haremos un experimento sobre vectores. Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Aquí les voy a mostrar mi pequeño experimento de sumatoria de vectores. Aquí, como podemos ver, contamos con tres vectores: vector 1, vector 2 y vector 3. El vector 1 cuenta con un pequeño dinamómetro para medir su fuerza, y aquí podemos evidenciar que marca 2.7 kilogramos
que al multiplicarlo por la fuerza de gravedad nos da un total de 26,46 newtons. El peso total de este galón de pegante es de 40,18 newtons, lo cual nos dio como resultado de multiplicar su masa, la cual era de 4,1 kilogramos, por la fuerza de gravedad. Como ves, el vector 3 no contamos con su fuerza, pero contamos con su ángulo, así que vamos a empezar a hacer unas pequeñas ecuaciones para dar el resultado. Pequeñas, muy simples las ecuaciones. Primero que todo vamos a calcular la fuerza de este vector 1 en Y, lo cual haremos de la siguiente forma, que será multiplicando la fuerza del vector de 26,46 newton por el seno de 30, que es el ángulo que aquí se forma, lo cual nos da un valor de 13,23 newton en Y. Ya podemos usar entonces ese resultado y restarlo del valor total de Y, que es de 40,18 newton, y eso nos daría que el vector 2 tiene una fuerza en Y de 26,95 newtons. Ya tendríamos la fuerza en Y del vector 2, pero no tendríamos la fuerza del vector 2 como tal, pero la podemos calcular muy fácil. Sería dividiendo esa fuerza del vector en Y, que es de 26,95 newton, sobre el seno de 50, lo cual nos daría un valor del vector de 35,18 newtons. Bueno, profesora, bueno, compañeros, me despido. Muchas gracias. Buen día, profesora. A continuación presento nuestro ejercicio de vectores. El problema nos dicta lo siguiente. Según la gráfica que se encuentra a la derecha, hallar el resultado de la fuerza resultante en Y hacia arriba del vector 1, luego hallar la fuerza hacia arriba en Y del vector 2 y hallar la fuerza del vector 2. Continuamos ya con el desarrollo del problema. En este gráfico podemos evidenciar tres vectores, de los cuales tenemos los siguientes datos. Del vector 1 tenemos su fuerza, que es de 26,46 newton, y tenemos su ángulo de inclinación respecto al eje X, que es de 30 grados. Del vector 2 tenemos solo su ángulo de inclinación respecto al eje X, el cual es de 50 grados. Y del vector 3 tenemos su fuerza, que es de 40,18 newtons. Debido a que los vectores se encuentran en equilibrio, la fuerza resultante en Y de los dos vectores hacia arriba debe ser igual a la fuerza en Y aplicada hacia abajo, que es de 40,18 newtons. Teniendo en cuenta esto, primero hallaremos la fuerza resultante en Y del vector 1. Luego restaremos esa fuerza resultante en Y hacia arriba de la fuerza del vector 3 hacia abajo, para así poder hallar la fuerza resultante del vector 2 en Y hacia arriba. Luego dividiremos esa fuerza en el seno del ángulo del vector para así calcular su fuerza. Todo esto usando algunas funciones trigonométricas. Para hallar la fuerza del vector 1 en Y hacia arriba, tenemos que usar la siguiente fórmula. Seno de 30 es igual al valor del vector 1 en Y por el valor sobre el valor del vector 1. Luego entonces acomodamos la fórmula para hallar el valor del vector 1 en Y, y eso nos da que el valor del vector 1 en Y es igual al valor del vector 1 por el seno de 30. Entonces reemplazamos 26,46 newtons por el seno de 30, eso nos da un total de 13,23 newtons. Ahora, para hallar el valor del vector 2 en Y hacia arriba, tenemos que restar ese valor menos el valor total del vector hacia abajo, del vector 3 hacia abajo. Eso nos da un total de 26,95 newtons. Ahora, para hallar ya el valor del vector 2 como tal, podemos usar la misma fórmula anterior, modificándola para hallar el valor del vector 2. Eso nos daría que el valor del vector 2 es igual al valor del vector 2 en Y sobre el seno de 50. Y eso nos da un total de 26,95 newtons sobre el seno de 50, y eso es igual a 35,18 newtons. Para comprobar el ejercicio,
Sumaremos las dos fuerzas resultantes en Y hacia arriba para ver si coinciden con el valor en Y hacia abajo. Y efectivamente, como podemos evidenciar, 13,23 newton más 26,95 newton es igual a 40,18 newton. Aquí ya tenemos las respuestas organizadas. El valor del vector 1 en Y es de 13,23 newtons, el valor del vector 2 es de 35,18 newtons y el valor del vector 2 en Y es de 26,95 newtons. A continuación leeremos nuestras conclusiones. La primera es: la física es una ciencia fundamental que nos permite comprender las leyes y principios que rigen el universo. Nos brinda una descripción cuantitativa y precisa de cómo funciona el mundo físico, desde las partículas subatómicas hasta la escala cósmica. Segunda conclusión: la física tiene una amplia aplicación en diversos campos de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Sus principios y leyes se utilizan en el diseño de estructuras, la construcción de máquinas, el desarrollo de tecnologías avanzadas y la comprensión de los fenómenos naturales. Tercera conclusión: la física fomenta la curiosidad y la búsqueda de conocimiento. A través de la investigación y el estudio, nos permite descubrir nuevas teorías, desarrollar nuevas tecnologías y ampliar nuestro entendimiento del mundo que nos rodea. Cuarta conclusión: la física promueve el pensamiento crítico y el razonamiento lógico. Nos enseña a formular hipótesis, diseñar experimentos y analizar datos para obtener conclusiones basadas en la evidencia. Además, nos impulsa a desarrollar habilidades matemáticas y de modelado para describir y predecir fenómenos físicos. Y como parte final, aquí les mostramos nuestras referencias bibliográficas.